Bueno, ante todo, muy buenos días todavía. Sí, buenos días todavía. Y antes que nada, agradecer al comité organizador por la invitación a participar en el curso. Realmente estoy muy contento de haber venido, de haber regresado, de haber visto a la doctora Carril, a la doctora Lo, que no las veo hace tiempo y que me enseñaron tanto cuando estuve pasando por la especialidad de cardiología aquí. Y nada, voy a hablar acerca de un tema que me parece súper importante, que es relacionado a la evaluación del ventrículo derecho en tetralogía de Fallot. Y quise especificar en tetralogía de Fallot porque es la mayoría de estudios que se dan relacionados a esta patología. Y también se sabe que muchos de estos estudios pueden ser extrapolados a la valoración del ventrículo derecho en otras, ¿no? Ya mencioné doble salida o un truncus arterioso corregido. Entonces, sí es importante saber cómo analizarlo porque nos va a ayudar en la toma de decisiones en el día a día de nuestra actividad. Entonces, un poco los temas a tratar ahora van a ser los que están en pantalla, las consideraciones generales, la valoración de este ventrículo derecho, tanto en la forma 2D como en las formas actuales que tenemos, que son las de 3D. Vamos a ver un poco de lo que nosotros estamos haciendo y también cómo podemos ensamblar esto, que lo tenemos en el día a día, que es la evaluación usualmente en 2D, con la que tenemos con 3D y resonancia. Vemos, bueno, el FLOT ya es una patología bastante conocida por la mayoría, relacionado a una comunicación interventricular por un cabalgamiento de aorta y a la vez una estenosis infundibular con una hipertrofia del ventrículo derecho. Algo interesante con respecto a esto es que es importante resaltar que es una cardiopatía muy frecuente, que la mortalidad cada vez está siendo mucho menor y la sobrevida posterior a la cirugía es muy alta, ¿no? Entonces nosotros tenemos pacientes que una vez operados ya empiezan a convertirse en un seguimiento para los cardiólogos pediatras, en donde nosotros tenemos que estar pendientes siempre de que alguna otra cosa se puede agregar. Dentro de ellas, dentro de las más frecuentes, tenemos la insuficiencia pulmonar como una de las características que siempre tenemos que estar revisando para ver si existe alguna alteración adicional. Y usualmente esta se va a asociar a lo que nosotros vemos en el día a día, que es la dilatación del ventrículo derecho y la subsecuente falla del ventrículo derecho, ¿no? Entonces, ya nosotros tenemos en sí mucho texto con respecto a la evaluación ecocardiográfica de la tetralogía de Fallot. Tenemos la valoración de lo que significa la posición de la comunicación interventricular, el shunt de la comunicación interventricular, la estenosis infundibular, como ya hemos visto en varias charlas, las diferentes características que nos puede dar la ecografía con respecto a las posiciones subcostales. Esta posición subcostal nos ayuda mucho para evaluar la estenosis infundibular y las ramas. Entonces, esa parte felizmente ya está como que un poco más clara. Una vez que ya tenemos diagnosticado a nuestro paciente con tetralogía de Fallot, nos van a quedar dos vías, ¿no? Uno es, si nuestras ramas pulmonares son pequeñas, lo que vamos a tener que hacer es una fístula, ¿no? Para tratar de ayudar a que las ramas pulmonares se desarrollen. Pero en la mayoría de las veces, lo que siempre vamos a intentar es la corrección. Y dentro de esa corrección, la corrección va a estar principalmente relacionada a la colocación de un parche transanular, ¿no? Porque lo que tenemos que hacer es abrir el tracto de salida del ventrículo derecho y últimamente esta colocación de un parche transanular viene acompañada de la colocación de una válvula monocúspide o de el tratamiento quirúrgico de la válvula pulmonar. Aquí solamente una pequeña muestra de lo que nosotros tenemos en un periodo hecho en INCOR en el 2015 y el 2020, de los pacientes que hemos operado en ese año. Y esto es básicamente para darles un ejemplo de cuáles son las características de estos pacientes. Estos pacientes, por ejemplo, el gran grupo de los que entran a cirugía de tetralogía de Fallot son los niños que tienen entre 1 y 6 años, ¿no? Estamos tratando de bajar un poquito más la edad, pero es medio difícil porque como que ya las complicaciones van aumentando un poquito más, pero igual
en el mundo se intenta también bajar la edad, siempre nosotros tenemos que valorar si es posible o no. Y dentro de estos pacientes, si nos damos cuenta ahí, por ejemplo, la característica del anillo pulmonar, en la gran mayoría son anillos pulmonares hipoplásicos, ¿no? Cuando hablo de hipoplásico, hablo de un Z-score menor de 2, y obviamente cuando es un anillo hipoplásico lo que tenemos que hacer es abrir el tracto de salida del ventrículo derecho con el parche transanular. Miren esta otra característica de nuestros pacientes en donde la colocación del parche transanular es casi en el 87%, o sea, es casi en todos en donde se utiliza esta técnica. Lo que se está tratando de hacer es ya adicionarle un tratamiento a la misma válvula para evitar la insuficiencia pulmonar tan importante que se genera. Y esta gráfica que está al costado, donde habla de estadísticas de los pacientes que salen con insuficiencia pulmonar, miren que al inicio todo es felicidad porque la insuficiencia es leve, ¿no? O sea, nosotros lo vemos en la ecografía transesofágica y lo que vemos, como en este ejemplo, por ejemplo, es este de acá. Esta es una eco transesofágica de un paciente que se ha operado recién de tetralogía de Fallot, se ha puesto un parche transanular, la vía de salida está bastante bien, está bastante libre, y cuando nosotros vemos la insuficiencia, es mínima. Pero a este paciente lo vemos de aquí a 6 meses en consulta y dense cuenta de cómo es la insuficiencia actualmente. O sea, es severísima, ¿no? O sea, esa insuficiencia es el mismo paciente, ¿ah? O sea, no es otro paciente, es el mismo. Al inicio era una insuficiencia leve, ahora es una insuficiencia severa porque la monocúspide ya no está funcionando o por muchos factores que generan esa insuficiencia. ¿Qué pasa cuando hay una insuficiencia tan importante en un paciente en el seguimiento? Disfunción del derecho, como les hablaba, insuficiencia tricuspidia, arritmias y muerte. Entonces es importante nosotros definir en qué momento debemos colocar una válvula en esa insuficiencia. ¿Qué herramientas tenemos para valorar la insuficiencia pulmonar? El tiempo de aceleración, usualmente son cortos, y también el tiempo de duración de la insuficiencia en la diástole. Entonces, una vez ya establecida la insuficiencia, nuestro tema principal es saber en qué momento debemos cambiar la válvula para que el ventrículo no se siga dilatando. Ya hay indicaciones pues, bastante claras con respecto a eso. Están los pacientes que son sintomáticos y los pacientes que no son sintomáticos. En el caso de los pacientes asintomáticos, lo que nos va a importar es cuánto de volumen del ventrículo derecho tenemos para poder hacer el cambio. Y aquí no se ve tan claro, pero dense cuenta, o sea, el punto de corte para hablar de volumen del ventrículo derecho, usualmente establecido por resonancia, es en fin de diástole 150 mililitros por metro cuadrado. Entonces, cuando nosotros tenemos un volumen en fin de diástole mayor a 150, lo que se recomienda es ya pensar en cambiar esa válvula, y en fin de sístole más de 80 mililitros por metro cuadrado. Entonces, otros valores son la fracción de eyección del ventrículo derecho, la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, y obviamente en los pacientes que son sintomáticos con una dilatación moderada también se debe hacer ese cambio. Ahora, es importante, ¿es fácil evaluar un ventrículo derecho? Definitivamente no. O sea, para evaluar un ventrículo derecho, nosotros tenemos que tomarnos un tiempo para evaluar el ventrículo derecho. Entonces, a veces queremos hacer todo en un solo estudio, pero es medio complicado. Yo le hablo a los residentes con los que trabajo casi siempre de enfocarnos qué es lo que queremos, porque si no nos enfocamos, a veces dar mucha información nos va a confundir. Si nosotros estamos ante un paciente que ha sido operado o un paciente en donde nosotros tenemos que estudiar el ventrículo derecho, es importantísimo tratar de hacer la mayor cantidad de vistas como se ven aquí. O sea, con una sola vista no podemos evaluar el ventrículo derecho. Tenemos que evaluarlo en la porción de entrada, tenemos que evaluarlo en la porción de salida, tenemos que evaluarlo en la porción trabecular, en la porción apical. Entonces dense cuenta que es algo que nos va a tomar tiempo y tenemos que tener ese tiempo para poder hacerlo. Felizmente existen muchos artículos en donde ya se habla de la evaluación del ventrículo derecho, la comparación que tenemos con 2D y la comparación que tenemos con 3D. La pregunta clave aquí es entonces, ¿cuál es la mejor forma de cuantificar este ventrículo derecho por ecografía? ¿Será por diámetros, como estamos acostumbrados a ver en las guías? Porque si ustedes ven en la guía nos dice midan el diámetro basal, midan el diámetro medio, midan el diámetro... Ahora, ¿eso es importante?
lastimosamente se ha visto que en estudios esos diámetros no nos ayudan porque la correlación del diámetro lineal con volúmenes por resonancia no son buenos. Ahora, otra herramienta que sí podríamos usar y que no la usamos es, por ejemplo, un área diastólica indexada del ventrículo derecho. El área diastólica indexada sí tiene bastantes estudios de correlación con volúmenes por resonancia. O sea, si nosotros estamos en un centro donde no tenemos la suerte de tener eco 3D, podríamos utilizar un área de volumen del ventrículo derecho para relacionar si es que ese paciente necesita o no una resonancia para el cambio de la válvula pulmonar. Y obviamente lo que está más estudiado recientemente y que, no tan reciente, pero más o menos 10, 15 años, pero que se está haciendo mucho más, es el volumen del ventrículo derecho o del estudio del ventrículo derecho por 3D y que necesitas un software especial para la máquina. O sea, no es que todos los equipos puedan tenerlo, ¿no? Gracias a Dios nosotros en el INCOR lo tenemos y lo estamos utilizando. Con respecto al tamaño, y es lo que les comentaba, el área de este fin de diástole tiene un valor. O sea, por ejemplo, si nosotros no tenemos la opción de usar un 3D en un centro en el cual estemos trabajando, lo que podríamos hacer es tomar un área diastólica final, ¿no? Tener la superficie corporal del paciente e indexarlo. Y el punto de corte que parece que más nos sirve es el de 20. ¿No? Hay estudios con 20, con 22. O sea, si nosotros tenemos un valor de 20 centímetros por metro cuadrado, se dice que ese paciente probablemente tenga menos de 170 mililitros por metro cuadrado de área de superficie corporal por resonancia. Entonces, parece ser que en vez de una medida lineal como un diámetro, es mejor usar un área. Tenemos este estudio en donde vemos que la correlación está ahí, se estudiaron pacientes que no solamente fueron operados de tetralogía Fallot, sino de doble salida y de truncus. Se estudiaron a 51 pacientes y se vio que había una buena correlación de especificidad con un valor de 20 centímetros por metro cuadrado de área indexada, como les decía, de volumen de área telediastólica. Este es un estudio también bastante interesante donde se muestra, ya no solamente se muestra el valor de 20 asociado a la especificidad, sino también a la sensibilidad, y le baja un poco el punto de corte, ¿no? O sea, hablan de un área de 21, o sea, estamos hablando entre áreas de 20 a 22 aproximadamente, para nosotros poder determinar que ese paciente probablemente sí requiera una resonancia y que amerite un estudio más profundo con respecto a los volúmenes, ¿no? Entonces, ahí se los dejo para que lo revisen porque es bastante interesante. Hablando de la función específicamente del ventrículo derecho, no puedo sino catalogar también que es importante entender cómo funciona la contracción del ventrículo derecho. Las fibras circunferenciales subepicárdicas, las fibras longitudinales subendocárdicas son las que contribuyen principalmente a esta motilidad, ¿no? La motilidad, como nosotros podemos saber, está asociada justamente a estos movimientos, tanto radiales como longitudinales, pero hay otro tercer movimiento que está estudiándose cada vez un poco más y que es el movimiento antero superior. O sea, siempre nosotros hemos empezado a estudiar el ventrículo derecho en base al TAPSE, en base a la fracción de acortamiento, que usualmente están asociados a movimientos longitudinales, pero el movimiento antero superior se ha visto que es importante cuando estos movimientos fallan y que básicamente va a poder ser estudiado ya con ecografías por 3D. Cuando analizamos una de los valores que tenemos para catalogar la función, ya es muy conocido el área fraccional, una relación de áreas entre el área diastólica menos entre el área sistólica, ¿no? Y esta relación de áreas lo que nos debería dar es, para catalogarlo con una buena función, una área fraccional mayor del 35%. El TAPSE también una ayuda conocida para la valoración de la función. Lo malo es que, como ustedes se dan cuenta, para ver la función, todos estos valores nos dan parte solamente de la valoración de estas fibras, ¿no? No puede englobar a todas.
el TAPSE ya es muy estudiado con respecto a cómo se contrae de manera longitudinal las fibras miocárdicas del ventrículo derecho. Hay valores que están específicamente relacionados a las edades, o sea, no es como en el adulto, por ejemplo, que tenemos un TAPSE tanto y eso está correlacionado a una función baja, sino dependiendo de la edad del niño, nosotros tenemos los TAPSES que pueden ser calculados. Ahora, con respecto al DTI, que es el Doppler tisular, es la valoración de la onda S la que nos va a ayudar, y hay algunos estudios donde hablan que la correlación de una onda S prima menor del 10 sugiere una disfunción del ventrículo derecho. Entonces, lo que estoy haciendo es mencionando todo lo que tenemos nosotros a la mano y tratar de ver con qué nos podemos ir ayudando para valorar una buena función en el ventrículo derecho. Eso se está estudiando cada vez más, que es el strain a nivel del ventrículo derecho. A veces se pueden usar los mismos software que usamos para strain del izquierdo, pero en el lado derecho. ¿Y qué es lo que nos aporta el strain a una evaluación ecocardiográfica? Principalmente que nos va a permitir valorar una disfunción subclínica. O sea, un paciente que aparentemente está clínicamente estable, que no tiene mayores síntomas, hacer strain nos podría dar un indicio de que esa función está cayendo o está disminuida, ¿no? Entonces, en general, mientras más negativo sea el strain, es mejor, ¿no? Y otra cosa que se ha estudiado también con strain es que existe una correlación aparentemente entre el deterioro de la reserva contráctil, o sea, quiere decir que el paciente que es sometido a un ejercicio podría tener menos reserva contráctil en el paciente obviamente post-falot, y corroborarlo nosotros con el strain. Aquí hay un estudio bastante interesante que se publicó en el 2018 en la Sociedad de Ecocardiografía, en donde se estudian pacientes postoperados de Fallot y en un grupo de ellos, a un grupo postoperado y un grupo control. A estos pacientes se les hace un strain, se encuentra obviamente que el grupo control tiene un mejor strain que el grupo de los pacientes post-Fallot, pero después se les hace hacer una actividad física, o sea, se les somete una prueba de test de una prueba de esfuerzo o una prueba de actividad física, y después se vuelve a hacer un strain nuevamente. Y lo que se encuentra es que el grupo control, obviamente el strain lo aumentó, pero en el grupo de tetralogía Fallot esas distancias se hicieron mucho mayores. Entonces, como que ya empieza a haber una mayor utilidad con respecto a lo que queremos. Y con respecto, por ejemplo, al estudio previo, lo interesante de este estudio también fue que el TAPSE y la onda S subieron, o sea, no se alteraron cuando hubo el estudio comparativo después de la actividad física, ¿no? Ahora, con respecto ya a una valoración un poco más completa del derecho y teniendo la herramienta de uso del volumen o de la ecografía por 3D, lo que vamos a ver es que ya existen muchos estudios que correlacionan la ecocardiografía por 3D del ventrículo derecho con los valores por resonancia magnética. Hay una subestimación de estos valores de ecocardiografía, más o menos en 18 a 25%, pero definitivamente nos da mucha información. Aquí, por ejemplo, cuando nosotros hacemos los exámenes de ventrículo derecho por 3D, miren toda la información que nos puede dar en el estudio. En un solo estudio podemos tener volumen diastólico indexado, podemos tener TAPSE, podemos tener FAC, podemos tener fracción de eyección, cosa que no teníamos tanto en la valoración por 2D. Este es el software que nosotros usamos, y lo que nosotros necesitamos para hacer un buen 3D, como dicen, es tener obviamente una buena imagen en 2D, ¿no? Y también poder enfocarnos en lo que es el ventrículo derecho propiamente dicho. Una vez que ya nos enfocamos en el ventrículo derecho, tratamos de establecer los puntos que nos dice el equipo, básicamente alineándonos con los bordes, alineándonos con la válvula tricúspide y movilizando todas las estructuras como para que puedan encajar en el espacio. Acuérdense que es muy complicado tener solo el ventrículo derecho. Una de las formas para poder tenerla es lateralizando un poco el traductor. Entonces hacemos los puntos de referencia del ventrículo, tanto en la porción septal, en la pared libre, como en el ápex, los puntos de referencia a nivel de las vistas relacionadas también al septum y al ventrículo izquierdo, y la máquina nos va a dar un
una vista general, pero nosotros también tenemos que ir acomodándola según cómo vayamos viendo. Entonces, vamos viendo los bordes, vamos chequeando a ver si es que estos bordes están encajados dentro del tamaño del ventrículo derecho. Y una vez que ya más o menos hacemos toda la corrección que al inicio nos da la máquina, lo que vamos a hacer básicamente es hacer el análisis, ¿no? O sea, siempre, como les decía, para hacer este tipo de estudios probablemente nos vaya a tomar un poquito mayor al tiempo habitual, ¿no? Entonces siempre tenemos que tratar de hacerlo. Y miren la imagen que nos da, o sea, es bastante buena con respecto a la contracción, con respecto a la parte de entrada, la parte de salida, algo que no teníamos con el 2D, ¿no es cierto? Entonces es una herramienta que vale la pena usarla, es una herramienta que nos ayuda mucho en el día a día si tenemos el tiempo necesario para hacerlo y nos va a dar toda esa información. Entonces es bastante buena la opción de si tenerlo, poder usarla, ¿no? Podemos tener fracción de eyección, podemos tener área diastólica indexada, pero acuérdense siempre que los volúmenes van a ser un poco inferiores que los volúmenes que se dan por resonancia. Y como vamos a ver más adelante, existen ya valores que están asociados a los valores normales en niños, ¿no? Por eco 3D. Esto solamente acá se ve pequeño, pero esto solamente para mencionar todos los estudios que hay que ya hablan de eco 3D y resonancia. Son un montón, o sea, son un montón de estudios realmente los que existen. También para mencionar que sí hay bastante información con respecto, así como tenemos zetas para el 2D, tenemos Z ya para los volúmenes encontrados por 3D. Lo que hacen es separar a los niños menores de 7 años, hacen una sola tabla y dan valores normales, ¿no? Entre niños y niños. Y en los niños mayores de 7 años sí los dividen. O sea, niños un grupo, niños otro grupo, porque hay una pequeña diferencia entre ambos. Entonces nosotros podemos hacer el examen, podemos calcular el volumen y podemos compararlo con las tablas que se pueden presentar. ¿El 3D nos ayuda para otras cosas? Sí, obviamente nos va a ayudar, pues, porque esta es una imagen de una válvula con una insuficiencia severa, así se destrozó la válvula en el tratamiento, y le podemos dar una imagen al cirujano para ver, que vea y que pueda poder nosotros ayudarle a repararla, ¿no? Porque al final nuestra finalidad es que el cirujano tenga la mejor información posible. Solamente aquí me pareció interesante estos datos. Cuando ya yo tengo la indicación y hago el reemplazo de la válvula pulmonar, ¿en cuánto tiempo se espera que ese volumen, ese ventrículo derecho reduzca el tamaño? Antes se decía que iba a reducir después de 6 meses, después de un año, pero en algunos estudios recientes se ha visto que solamente unas 3 o 4 semanas después se han tomado varias muestras y 3 o 4 semanas después ya se puede demostrar que hay un cambio en ese volumen del ventrículo derecho que se va manteniendo con el tiempo. Y solamente para mencionar también que ahora ya lo que se está intentando hacer es que no todos los pacientes que tengan insuficiencia pulmonar severa vayan a cirugía, sino muchos vayan a procedimiento percutáneo, ¿no? Y aquí esto me parece interesante porque, por ejemplo, ¿qué pacientes iban en este estudio en particular, por ejemplo, más a tratamiento quirúrgico de válvula? Los pacientes que tenían valores por resonancia o por eco 3D altos, de volúmenes. Pero ¿qué pacientes iban más a cambio percutáneo de válvula pulmonar? Aquellos que tenían más síntomas. O sea, de repente el volumen no era tan amplio, pero habían más síntomas. Por eso es que lo que se tiende actualmente en el mundo es a hacer mucho más precoz ese cambio de la válvula pulmonar a través de procedimientos percutáneos, ¿no? Si el paciente tiene buena anatomía, sería lo factible, lo ideal, hacer este cambio. Entonces, los mensajes finales con respecto a mi charla, básicamente es lo que les había comentado, es que nosotros debemos tener algunas herramientas que no debemos dejar de usar, porque si obviamente no tenemos la posibilidad de tener un 3D en nuestra institución, podríamos aproximarnos a la solicitud de una resonancia con una buena medida del área diastólica final indexada, ¿no? Y si tenemos la suerte de contar con un equipo que tenga el software para 3D,
tratar de hacerlo, porque al final nos va a ayudar a acercarnos mucho a lo que aparentemente se está dando con más frecuencia últimamente en los diferentes estudios, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos y gracias por la invitación nuevamente y mucho gusto de verlos, ¿ya? Y cualquier pregunta estoy ahí también. Agradecemos al doctor José Antonio Cornejo por su brillante